Muy bien, pues estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis y nos hemos dado nuestro tiempo para exponer lo que este capítulo enseña, porque es un capítulo muy importante, es un capítulo de hecho alrededor del cual se basan muchísimas enseñanzas y alrededor del cual el mundo también se enfoca mucho por el tema que aborda, el tema del anticristo, el tema de esta bestia que se manifiesta durante el tiempo de la gran tribulación. Sabemos que la iglesia ha sido quitada ya del mundo, sabemos que los creyentes han sido raptados y sabemos que van a pasar un número de acontecimientos que van a hacer la ira de Dios derramada sobre el mundo por la desobediencia y por la falta del mundo de reconocer a Dios como tal. Y una de las cosas que se nos menciona aquí en el Apocalipsis y especialmente en el capítulo 13 es la venida de este hombre que en el Nuevo Testamento, en el libro de Tesalonicenses se le llama el inicuo, ¿verdad? Este hombre de maldad, esta persona que se va a manifestar durante la gran tribulación, que va a venir a querer tomar el lugar que correctamente y debidamente le pertenece a Cristo. De ahí que se le llame el anticristo. Vimos al principio del capítulo 13 cómo el dragón es echado del cielo. Vimos al principio del capítulo 13 cómo una bestia sale del mar. Y hemos estado viendo cómo esta bestia poco a poco ha empezado a manifestar gran poder, ha empezado a manifestar en realidad cuál es la razón por la que ha venido a la tierra. Hoy, siguiendo en el versículo 7 de Apocalipsis 13, podemos ver que la bestia empieza a hacer algo que a veces causa que se pregunte uno, bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que se le permite hacer esto? ¿Por qué es que Dios permite que esto suceda? Pero tenemos que recordar que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que tiene todo en su mano. Dios es un Dios que finalmente tiene todo bajo su control. Y Él no permite que nada suceda sin un propósito, sin que lo que está sucediendo tenga un propósito en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, inclusive en el mundo mismo. Y lo que está sucediendo aquí lo estamos viendo nosotros ahora para que nos demos cuenta de que Dios puede decir tanto, puede hablarnos acerca del futuro, de cosas que todavía no pasan, y inclusive podemos ver cómo estas cosas se han ido manifestando y cómo estas cosas se han ido cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Esta es una de las razones por las que estudiamos este libro, esta es una de las razones por las que estudiamos en particular este capítulo. Porque podemos darnos cuenta que todo lo que este capítulo habla, todo lo que habla acerca del anticristo y de este hombre que va a venir y que va a un día a querer tomar el lugar de Dios en el templo, inclusive va a querer que se adore como Dios, podemos ver que ya se está llevando a cabo y vemos cómo la humanidad está preparándose para recibirlo. Entonces en el versículo 7, que fue donde nos quedamos la semana pasada, se nos dice lo siguiente: y se le permitió a esta bestia que salió del mar hacer guerra contra los santos y note, vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió, se le dio permiso. En Apocalipsis 12 vimos cómo el dragón desatará su persecución demoníaca sobre específicamente los judíos, pero luego sobre toda la tierra durante la gran tribulación. Aquí podemos ver claramente cuál será el instrumento que el dragón va a usar para llevar esta persecución a cabo, que va a ser esta bestia que surge del mar. Cuando lleguemos al capítulo 17 vamos a ver que lo que esta bestia o el anticristo va a usar para engañar al hombre, de hecho va a ser la religión. Porque va a establecer una religión mundial que todo el mundo va a tener que seguir, que todo el mundo va a tener que practicar, y todo aquel que no practique esta religión va a pagar con su misma vida. Cuando lleguemos al capítulo 17 lo vamos a ver, pero aquí podemos ver claramente entonces que esta bestia es lo que va a usar para llevar a cabo esta persecución. El gobierno que va a venir a establecer esta bestia, la persecución que él va a venir a hacer, la forma en la que va a matar a la gente que no se someta a la bestia, que no adore a la bestia como la bestia misma lo demanda. Y cómo va a llevar a todo el mundo finalmente a un estado en el cual esta bestia va a demandar de la humanidad que le adore como si fuera Dios.
Pero mientras tanto, Dios está permitiendo que este dragón pueda hacer guerra contra los santos. Y no solamente está permitiendo que pueda hacer guerra contra los santos, sino que está permitiendo que los venza. En Daniel capítulo 7 y el versículo 23 nos habla acerca de esta cuarta bestia, en donde dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Se fija, esta bestia va a ser diferente a todas las otras bestias. Y esta bestia va a tener todo el poder. Y esta bestia va a devorar toda la tierra, la va a trillar, que quiere decir así como se trilla el trigo, así como se pizca el trigo, la va a trillar y la va a despedazar. Esto es lo que estamos viendo ahora. Daniel, profetizando años antes, ahora podemos ver que eso es lo que va a ser el anticristo. En el versículo 25 de Daniel 7 dice lo siguiente, hablando de esta misma bestia: y hablará palabras contra el Altísimo, que es Dios, y a los santos del Altísimo, note, quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces esta bestia va a tener todo el poder, esta bestia va a poder hacer lo que quiere en la tierra, esta bestia la va a devorar, va a trillar y va a despedazarla. Va a querer acabar con ella. Ahora, lo primero que debemos ver aquí es que la única razón por la que esta bestia puede hacer guerra contra los santos y vencerlos es porque se le permite que lo haga. Se le permite que lo haga, necesita tener permiso para hacerlo, no lo puede hacer por sí mismo, no lo puede hacer por su propio poder, no lo puede hacer porque él quiere nada más, tiene que permitírsele hacerlo. Y esto es algo que nosotros como cristianos sepamos y nos demos cuenta de ello. Que el diablo no puede hacer nada contra los santos de Dios sin que Él, Dios, se lo permita. Nada. Ahora la pregunta a veces que se hacen los santos es, bueno, pero ¿por qué Dios lo permite? Preferiríamos que no lo permitiera, ¿verdad? Preferiríamos que Satanás no nos pudiera tocar ni un cabello, preferiríamos que Satanás no pudiera hacer nada en nuestra vida. Bueno, tenemos que acordarnos que Satanás, uno de los títulos que tiene Satanás es el tentador. Y la palabra que se traduce tentar o tentación también es la palabra prueba. Prueba. Y Dios usa a Satanás para probarnos a nosotros, no porque Él no sepa de qué tela somos cortados, no porque Él no conozca nuestra situación, no porque Él no conozca hasta dónde llega nuestra depravación y nuestra maldad y hasta dónde llega lo tenebroso de nuestro corazón, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta. ¿Nunca les ha sucedido, por ejemplo, están viendo la televisión y algo empieza a presentarse que saben que no deberían de ver, que saben que lo que deberían hacer es cambiarle al canal, que debería ser suficiente lo que se les está presentando enfrente para decir voy a quitar el cable, no vamos a tener más cable, inclusive voy a quitar la caja, no vamos a tener más caja, vamos a quitar el dish, porque cada vez que prendo la televisión parece ser que Satanás me está trayendo a esto. Y aun cuando no quiero verlo, aun cuando no quiero mantener mis ojos puestos en ello, aun cuando no quiero entretenerme con ello, no sé qué me pasa. Yo creo que soy como Pablo, las cosas que no quiero hacer esas hago y las cosas que sí quiero hacer no las hago. Entonces es la carne. Dios no me lo va a tomar en cuenta. No, mi hermano. Esa es una prueba. ¿Usted cree que Dios no sabía que se le iban a quedar los ojotes pegados a la televisión? Dios ya sabía. Pero lo que Dios quiere lograr a través de esas pruebas es que usted se dé cuenta de cuánto le falta todavía por llegar a esa santidad a la cual Dios nos está llamando. Por eso Satanás existe en el mundo. Esa es una de las razones por la que Satanás existe y esa es una de las razones por la que Dios le permite que haga estas cosas. Porque está para probarnos. Y cuando somos probados y recibimos esa prueba como lo que verdaderamente es para lo que la diseñó el Señor, podemos ver nuestro corazón y podemos ver la maldad que hay en él.
Y podemos clamar a Dios y decir: Señor, sálvame de este cuerpo de pecado. Sálvame de este corazón lleno de maldad, de este corazón engañoso. Sálvame. Y clamamos a Él. Entonces, lo que nosotros pensamos que pudiera ser algo malo de parte de Dios, en realidad es para nuestro bien. Porque cuando estas pruebas vienen a nuestra vida, nos damos cuenta en realidad de qué tan cerca deberíamos estar del Señor. Y si no estamos tan cerca como deberíamos de estar, entonces podemos nosotros dar pasos para acercarnos más. Entonces el diablo no puede hacer nada. El diablo no puede tocar a los santos de Dios sin que Él, Dios, se lo permita. Nuestro hermano Roberto mencionó a Job, ¿verdad? Y todos recordamos la historia de Job, ¿verdad? Cuando en el primer capítulo todos los hijos de Dios están yendo a presentarse delante de Dios y junto con ellos va el diablo, ¿verdad? Y ¿de dónde vienes? Pues vengo de dar la vuelta por allá, por la tierra. ¿Y qué miraste? No, pues todo está tranquilo. Ay, ¿te diste cuenta de mi siervo Job, lo fiel que es, lo firme que es? Y aprovecha Satanás la oportunidad para decir: pues sí, es firme y es fiel y te respeta y te teme y todo, pero ¿cómo no te va a respetar? Mira todas las bendiciones que le has dado. En Job capítulo 1 y el versículo 12, noten lo que dice Dios a Satanás. Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Lo que quiere decir es: todo lo que tiene, tú tienes poder sobre él. Te estoy dando poder sobre ello. Te estoy dando poder para que tú hagas con ello lo que tú quieras. Pero luego le dice: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Noten, Satanás va delante de Dios. Y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás, creyendo por su mucha experiencia que es conocedor del corazón de Job, le dice: sí, yo sé que te teme, yo sé que te respeta, yo sé que te sirve, pero es por tanta bendición que le has dado. Quítale esas bendiciones y verás cómo te maldice. Y Dios le dice a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano. Haz con ello lo que quieras hacer, pero no pongas tu mano sobre él. Fíjate, Dios le dio permiso para que llegara hasta cierto punto nada más. Dios le dio permiso para que tocara a Job hasta cierto punto, hasta cierto grado nada más. Porque Dios sabe qué tanto podía ser probado Job. Dios sabía qué tan pesada podía ser la prueba que Job iba a resistir. Dios sabía que Job no estaba adorándole, no estaba sirviéndole, no le temía por los bienes materiales que le había dado, sino porque lo reconocía como Dios, como acaba de leer nuestro hermano en el pasaje de Job que leyó. Lo reconocía como tal, lo reconocía como poderoso. Y tenemos testimonio de ello. Porque aun cuando Satanás le quitó absolutamente todo, todos conocemos la historia, le quitó sus hijos, sus hijas, sus casas, su ganado, le quitó todas sus riquezas. Cuando se llegó el momento de la decisión de si iba a seguir sirviendo a Dios o no, noten lo que dijo en Job 1, versículos 21 y 22. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabía Dios que eso iba a suceder? Dios sabía que eso iba a suceder. Conocía lo suficientemente bien Dios a Job para saber que aun cuando Satanás le iba a quitar todo, de todas maneras Job se iba a mantener firme. Sí, Dios lo sabía. ¿Sabe quién no lo sabía? Job. Job no lo sabía. Y cuando esto le sucedió y perdió todo lo que tenía, se dio cuenta que para poder seguir adelante tenía todo lo que necesitaba, que era Dios mismo.
¿Sabe que ese es un punto al que todos nosotros como cristianos debemos llegar? En algún momento de nuestra vida tenemos que llegar a ese punto en el cual todas las cosas que tenemos, en el cual todas las cosas con las que nos identificamos y que nos traen tanta bendición y que nos traen tanta satisfacción, nos damos cuenta de que no es en realidad lo que nos va a hacer eternamente felices, que nos va a llenar eternamente de gozo, que lo único y el único que puede hacer eso va a ser nuestro Padre Celestial. Y que Él proveyó para que esto sucediera a través de su Hijo Jesucristo. En Lucas capítulo 22, los versículos 31 y 33, Jesús hablando con Simón Pedro le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Se fijan lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro aquí? Está diciendo: Simón, no te imaginas lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Satanás mismo ha pedido permiso para zarandearte como trigo. ¿Sabe cómo se zarandea el trigo? Se agarra en manojos y se golpea contra el suelo para que suelte el grano. Se le pasa por encima piedras pesadas para que se suelte el grano, y luego se avienta el grano hacia el aire para que la hojarasca vuele y el grano caiga, de tal manera que se pueda tomar el grano y usarse para hacerse harina. Satanás había pedido permiso para tomar a Pedro y aplastarlo, para tomar a Pedro y sacudirlo, para tomar a Pedro y arrastrarlo, para tomar a Pedro y hacer lo que pasara por cosas que nunca se imaginó que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no sabía que Pedro iba a negar a Jesús. Porque Dios no sabía que Pedro 3 veces iba a decir no lo conozco. Porque Dios no conocía a Pedro lo suficientemente bien para saber que era un hombre débil. No, el que no sabía era Pedro. Porque se acuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo: en verdad te digo que hoy todos van a oír y van a correr y me van a dejar solo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Señor, yo contigo hasta la muerte. Él estaba confiado. Él estaba convencido de que no importara qué pasara con Jesucristo, de que no importara la clase de prueba que venía a él, que él iba a estar ahí con él hasta el punto de morir por él. ¿Y qué sucedió? ¿Lo negó? Lo negó. Pero Dios no solamente sabía que Pedro iba a negar a Jesucristo, Dios sabía que iba a volver también a Jesucristo. Miren el versículo 22 de Lucas, el versículo 32 de Lucas 22, donde dice el Señor Jesús a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Vean, Dios sabía que Pedro era débil. El que no sabía era Pedro. Pero Dios sabía también que Pedro iba a volver y le encarga que cuando vuelva confirme a sus hermanos, les ayude a sus hermanos a creer también. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba saber que Dios sabía, y que Dios sabía que por la fe que Él iba a impartir a Pedro por medio de la oración que estaba haciendo por él. Y noten por favor que Jesús le dice que Él ha orado por él, ha rogado por él. De la misma manera que ruega por nosotros, que por ese ruego Pedro iba a volver. De nuevo, eso es algo muy importante que nosotros como cristianos debemos saber. Dios sabe, como dice mi mamá, de qué pata cojeamos. Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe que estamos constantemente dados al pecado y que dada la oportunidad, si no estamos en comunión con el Padre, si no estamos en comunión con el Hijo, si no estamos diariamente siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a caer. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que ya estamos lo suficientemente fuertes, nosotros creemos que ya tenemos la suficiente experiencia, nosotros creemos, como Pedro, que pase lo que pase, nunca nos vamos a apartar de Dios, pero sabe que Dios nos conoce. Pero así como con Pedro, cuando él decide que Satanás
le va a permitir que nos pruebe. Él sabe cómo vamos a reaccionar y Él tiene ya de antemano preparada la forma en la que nosotros podemos no solamente soportar esa prueba, sino pasar esa prueba. Primera de Corintios 10 y el versículo 13, Pablo escribe lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Primera de Corintios 10, 13. Dice, búsquenlo en su Biblia porque no lo encuentran ahí arriba. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. Como les dije antes, esa palabra tentación también puede traducirse prueba. Así es que puede decir, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. En otras palabras, no les ha sobrevenido ninguna prueba, no les he mandado ninguna prueba que no sea de calidad humana, que no sea de una prueba que un humano pueda sobrevivir. Y luego nos dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o prueba la salida para que podáis soportar. Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Dios sabe hasta dónde tenemos fuerzas. Dios sabe qué tanto podemos nosotros recibir como prueba sin quebrarnos, sin rompernos, sin doblarnos, al punto de que se vaya a hacer un daño irreparable. ¿Sabe por qué es que tanto cristiano no soporta la prueba? ¿Sabe por qué es que tanto cristiano cae en la prueba, cae en la tentación? Porque aun cuando Dios nos dice aquí mismo que juntamente con la tentación o prueba nos da la salida, los cristianos fallan en buscar y tomar esa salida. A veces la salida ahí está. Volviendo a la analogía de la televisión, sale lo que no deben ver, ¿no está un botoncito ahí que dice off? ¿Por qué no lo aplastan? Ahí está la prueba, pero ahí está también la salida. No, pero es que también tiene un botoncito que dice on. Y cuando lo vuelvo a prender, vuelve a surgir lo mismo. ¿Algo hace que a fuerzas tenga que tener ese canal puesto? ¿No hay otro? KPBS, para que miren Arthur y Curious George y todos los programas que no les van a causar ninguna tentación, ninguna prueba. ¿Hay algo que dice que a fuerzas tenemos que tener cable? ¿Hay algo que dice que a fuerzas tenemos que tener dish? ¿Hay algo que dice que a fuerzas tenemos que rentar películas clasificadas R? Hay algo que dice que a fuerzas. ¿Verdad que no hay nada que dice que a fuerzas? Para todo hay una salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cae tanto cristiano? ¿Por qué es que tanto cristiano no pasa la prueba? ¿Porque la prueba que Dios le dio es demasiado difícil o porque opta por no tomar la salida que Dios le da juntamente con la prueba? Permítame sugerirle que es lo segundo. Permítame decirle que es lo segundo. Ahí está la prueba, ahí está la salida. Salida. Pero es que esto me gusta mucho. Pero ahí está la salida. Puedo salir de esto sin ningún... Pero es que... ¿Qué pasaría si todos tomáramos la salida? ¿Qué sería nuestra vida? ¿Qué tal ejemplo sería para nuestros hijos, para nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué tal ejemplo sería acerca de nuestra salvación y nuestra relación con Dios? ¿Saben qué? Lo que esto quiere decir es que Dios es constante, Dios es consistente. Lo vemos con Job en el principio, los vemos como en el fin también Satanás va a venir a probar y va a venir a hacer guerra contra los santos. Y vamos a ver que no todos van a sucumbir, no todos van a caer. Va a haber quienes, por haberse quedado atrás, van a reconocer que Jesús es la única salida para poder un día estar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Y van a optar por perder su vida aquí en la tierra, pero ganar su vida en el mundo venidero. Es lo mismo. Sigue sucediendo, va a seguir sucediendo, hasta que Dios lo llame a su presencia, le va a seguir sucediendo lo mismo. Y cada vez va a tener que tomar esa determinación, va a tener que tomar esa decisión de si va a someterse a lo que Satanás le está diciendo y va a dejar que la prueba lo lleve a un lugar donde no debe estar, o que la salida que Dios le da va a ser tomada por usted.
Ahora note que hace guerra contra los santos para vencerlos. Para vencerlos. O sea que hay santos durante la gran tribulación contra los cuales Satanás va a hacer guerra y los va a vencer. ¿Qué quiere decir esto de vencerlos? Bueno, pues déjeme decirle lo que no quiere decir. No significa que esta bestia va a poder vencer la fe de los santos, pero sí los va a poder vencer físicamente. Va a destruir sus cuerpos, sus vidas terrenales, y así va a querer detener la obra que Dios estará tratando de llevar a cabo en la tierra a través de aquellos que creen en Jesús durante la gran tribulación. Porque va a haber mucha gente durante la gran tribulación que tiene el conocimiento intelectual acerca de quién es Jesús, tienen el conocimiento intelectual de lo que la palabra dice, pero nunca han dejado que ese conocimiento pase del intelecto, del cerebro, de la cabeza al corazón. Y en ese tiempo va a haber muchos que se van a dar cuenta que han estado creyendo una mentira. Va a haber muchos que se van a dar cuenta que por seguir su propio corazón, por seguir al mundo, por seguir las filosofías del mundo, por seguir todo lo que el mundo ofrece, se han quedado atrás. Y van a tomar una determinación, porque ya saben lo que va a suceder, de que pase lo que pase. Ahora sí se van a mantener en el camino. Ahora, antes de que los juzguen demasiado, antes de que empiecen a pensar en su mente, pero se lo merecen. Imagínese usted que Dios no se hubiera esperado a mandar a su Hijo por su iglesia y que lo hubiera enviado antes de que usted se arrepintiera. Imagínese usted, por un momento, que al pedir usted justicia, al pedir usted que a estos se les castigue como se merecen, Dios diga, ¿en realidad quieres mi justicia? ¿Qué sucedería si la justicia de Dios descendiera sobre nosotros ahorita? ¿Cuántos estamos en Cristo lo suficientemente seguros como para decir que descienda, que caiga fuego del cielo? No me digan, no levanten su mano. Pero si no lo están, pónganse a cuentas con Dios. Ahora de nuevo, estos santos que son vencidos, muchos dicen, según el punto de vista que tengan acerca de cuándo se llevará a cabo el rapto de la iglesia, que estos son santos que están juntamente con la iglesia, porque muchos creen que la iglesia no va a ser raptada sino hasta después de la gran tribulación. Algunos creen que la iglesia va a ser raptada durante la gran tribulación. Nosotros en Calvary Chapel creemos que el rapto se va a llevar a cabo pre-gran tribulación. O sea que estos son santos que vinieron a Cristo después del rapto. Los que creen que el rapto se llevará a cabo después de la gran tribulación, creen que estos santos son el pueblo de Dios que se encuentra en la tierra antes del rapto final, pero juntamente con la iglesia de Cristo. Sin embargo, tenemos las mismas palabras de Cristo en Mateo 16, 18, en donde se nos dice que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, el Hades, el infierno, Satanás no va a vencer a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios la está protegiendo, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, porque el Espíritu Santo de Dios nos cubre, porque Dios tiene esa cobertura de protección sobre la iglesia, sobre la esposa de su Hijo Jesús. Pero una vez que la iglesia sea quitada, entonces sí, Satanás va a tener, como quien dice, campo abierto. Entonces, si este grupo de santos, que a propósito, el término santos no es exclusivamente usado acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver el término santos muchísimas veces. Este grupo de santos que es vencido por Satanás, quizás no sea parte de la iglesia neotestamentaria, sino un grupo de santos que vinieron a Jesús después de la gran tribulación. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 12, los versículos 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Saben que estos santos van a tener el suficiente conocimiento de la palabra para saber que Satanás, una vez que ha acabado con el cuerpo, ya no hay nada más que pueda hacer.
Ya no hay absolutamente nada más que pueda hacer. El único que puede echar al infierno después de quitar la vida, el único que tiene ese poder es Dios. Satanás no lo puede hacer. Así es que cuando estaba uno chico y le decían, te va a llevar el diablo. ¿Se acuerdan cuando le decían eso? Te va a llevar el diablo. ¿Alguna vez le dijeron a sus hijos, te va a llevar el diablo? El diablo no se va a llevar a nadie. ¿Okay? Dios va a mandar al infierno a aquellos que no crean en Él. Ahora la palabra de Dios nos dice muy claramente que el infierno no fue hecho para seres humanos, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos seres humanos que rechacen a Dios de la misma manera que el diablo van a estar ahí también. Y luego noten que se le dio autoridad sobre toda tribu y sobre todo pueblo y sobre toda nación. Versículo 8 de Apocalipsis 13 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Hemos estado diciendo que esta bestia va a asemejar mucho al imperio romano, que va a ser un imperio que va a ser muy semejante a ese imperio. Y podemos entonces esperar que así como era en ese imperio, fueron las cosas durante ese imperio, así va a ser también durante este tiempo de este gobierno de esta bestia. Hubo un tiempo durante la era de la iglesia temprana en el que los emperadores romanos requerían ser adorados como Dios. De hecho, uno de los requerimientos para que los cristianos no fueran torturados, no fueran perseguidos, era que tomaran un poco de incienso y lo quemaran delante de una estatua de César, y al mismo tiempo que lo quemaban decían, César es el Señor. Tomaban ese poco de incienso, lo echaban a la lumbre y decían, César es el Señor. Obviamente los que eran cristianos no se prestarían a hacer algo así. Por lo tanto eran perseguidos, eran muertos, eran torturados, sus familias de la misma manera. Los romanos lo miraban como un acto de lealtad política, pero si en realidad esto era lo único que significaba, ¿por qué el incienso? El incienso se usa en actos religiosos. ¿Por qué tener que decir las palabras César es el Señor? ¿Por qué? Porque ellos sabían que los cristianos creían que Jesús es el Señor. Así como nosotros creemos que Jesús es el Señor, ¿sí? Entonces, no vayan a malentender esto, ¿ok? Esto no era como hacer un juramento a la bandera, ¿sí? O como jurar, obedecer la constitución de algún país. No es lo mismo. No quiero que se me vayan a hacer testigos de Jehová, ¿ok? No se trata de eso, se trataba de un acto religioso. Al quemar incienso y al nombrar al César como Señor, era un acto religioso. Los cristianos lo sabían y por eso no lo hacían y por eso eran perseguidos. Ahora, mucha gente quiere decir que esta es una ridiculez, ¿verdad? Estamos medio atarantados, sí, pero solo tenemos que ver la historia del siglo pasado, del siglo XX. ¿Sí? ¿Se acuerdan de personajes como Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong? Todos ellos dictadores que obligaron a sus pueblos a someterse a ellos a la fuerza, y en muchos casos sus pueblos los miraban como dioses, los miraban como salvadores de su pueblo. Y dado lo que hemos visto en los últimos estudios que hemos tenido acerca de lo que sucedió en la entrega de premios de Soul Train y la convención del Partido Demócrata, podemos ver que esto no está tan fuera de onda como mucha gente quiere que se piense. El mundo está listo para hacer esto. Ahora noten, ¿quiénes fueron los que adoraron a la bestia? Los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Quiere decir que hay un libro que se le llama el libro de la vida en el cual están escritos ciertos nombres. Y los que tienen su nombre escrito en ese libro no van a adorar a la bestia. Los que tienen su nombre en ese escrito no van a doblar la rodilla delante de la bestia y no lo van a adorar como Dios. ¿Por qué? Porque no se puede no se puede adorar a alguien como Dios y tener el nombre de la persona escrita en el libro de la vida.
Si la persona tiene su nombre escrito en el libro de la vida, no va a poder, no lo va a hacer, porque sabe lo que significa. Y la persona que lo haga es porque su nombre no está escrito en ese libro, ¿verdad? Cuando estudiamos Apocalipsis 3, los versículos 1 al 6, vimos el mensaje que se le dio a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y ahí nos habla del libro de la vida. Sí, si quieren ver ese estudio, escucharlo, pueden ir a nuestra página de internet y verlo y escucharlo, ¿verdad? Habla de borrar el nombre de la persona del libro de la vida. Y hicimos la pregunta, si el Señor puede borrar el nombre de alguien del libro de la vida, ¿quiere decir entonces que alguien puede perder su salvación? Van a tener que ir a escuchar el mensaje porque es demasiado largo y no puedo volver a pasarlo. Pero nada más piensen en esto. Muchos piensan o muchos ven el libro de la vida como un libro en el cual todos los nombres de todo ser humano está escrito. Y que conforme el ser humano va rechazando al Señor, el nombre de ese ser humano es borrado. Entonces, Cristo murió por toda la humanidad. Cristo pagó por el pecado de toda la humanidad, pero Cristo no va a obligar a nadie a que se pase una eternidad con Él en el cielo. Sería la cosa más injusta, sería la cosa más cruel si yo no quiero estar en el cielo con Dios, que Él me obligue a estar con Él. Entonces solamente adoraron a la bestia aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Cuando lleguemos al capítulo 17 vamos a ver un poco más acerca del libro de la vida. Bástese con leer lo que dice Apocalipsis 20, versículo 15, en donde dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si no están inscritos en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego. Y porque no están inscritos en el libro de la vida, pueden adorar a la bestia. En Apocalipsis 21, versículo 27 dice: no entrará en ella, hablando de la ciudad santa, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y noten que dice aquí, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Saben qué nos dice esto? Que Dios y su plan de salvación no es algo que Dios ha ido inventando con el tiempo, no es algo que Dios ha estado pensando conforme va pasando el tiempo, sino que Dios ya tenía este plan desde antes de que el mundo comenzara. Él ya había visto la caída de Adán. Él ya había visto que Adán le iba a desobedecer, que el hombre iba a caer, pero también había predispuesto ya que iba a tener un plan de redención y lo iba a elaborar desde antes de tiempo. Eso nos debe dar gran seguridad a nosotros también, porque no es cosa de último momento, es algo que Dios ya tenía ideado. Estamos siguiendo un plan que Él ya había pensado en él. Pedro nos habla de esto en 1 de Pedro 1, los versículos 17 al 21, miren conmigo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Noten lo que dice aquí: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que andemos sobre la tierra. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. No quiere decir que antes de la fundación del mundo Jesucristo fue sacrificado, sino que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había planeado que su Hijo iba a ser sacrificado. En Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 5 dicen: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo?
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Dios no está en el cielo. Ese sí. No, aquel no. De acá de este lado sí. De aquí para allá todos se van a ir a... Y de aquí para acá todos se van a ir a... No, Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Escogió que antes de la fundación del mundo todo el que va a estar en el reino celestial va a poder estar en el reino celestial única y exclusivamente en Cristo Jesús y de ninguna otra manera. No hay otra manera. En Mateo 25, cuando Jesús separa las ovejas de los cabritos, ¿se acuerdan? El Señor les dice a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Se imagina? Dios ha estado preparando ese reino desde antes, desde la fundación del mundo. ¿Se imagina lo hermoso que va a ser? Si aquí en la tierra se puede construir una casa hermosa en unas semanas, imagínense lo que Dios está haciendo para nosotros en el cielo cuando lo ha estado planeando desde la fundación del mundo. Y luego, noten la advertencia con la que termina la descripción de la primera vez en el versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuántos aquí tienen cuando menos un oído? Todos, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene oído, oiga. Ahora no está hablando de tener oído físico, sino está hablando de poder escuchar la voz de Dios. Sí, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Si usted es una oveja de Jesús, entonces usted está escuchando su voz, está escuchando la advertencia. Si alguno tiene oído, oiga. Esto es algo que Jesús dijo ya entre los capítulos 2 y 3 y 13, 9 veces. 9 veces nos ha estado diciendo: si alguno tiene oído para oír, oiga. Y es aplicable para todo hombre, para toda mujer que se considere a sí mismo un verdadero creyente en el nombre de Jesús. Debemos escuchar la advertencia. ¿Tienen oídos para oír? Entonces oigan lo que el Espíritu Santo les está tratando de decir. Oigan la advertencia que les está dando. Oigan que Dios les ha estado llamando para que se acerquen a Él. Terminando aquí en el versículo 10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está diciendo aquí? Aquel que quiere llevar cautivos a los hijos de Dios, que es Satanás, es el dragón, es la bestia, un día se encontrará a sí mismo siendo él el cautivo de Dios en el infierno. Aquel que ahorita quiere llevarnos cautivos a hacer lo que él desea, a hacer lo que él quiere, a cumplir con su voluntad, un día va a estar él como cautivo de Dios en el infierno para toda la eternidad. Aquel que a espada mata, aquel que quiere hacer uso de la violencia para conformar a la gente a su manera de creer, de vivir o hacer las cosas, se encontrará él mismo siendo sometido de la misma manera. Y luego, ¿qué se nos dice? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es otra característica de los santos de Dios. ¿Sí? Ellos saben que la venganza le pertenece a Dios. Ellos saben que la verdadera justicia únicamente puede venir de la mano de Dios. Ellos saben que lo único que tienen que hacer es ser pacientes y un día las cosas van a ser como deben ser y Dios va a impartir su perfecta justicia de tal manera que nosotros no tenemos que buscar por qué hacernos justicia por nuestra propia mano. Nosotros no tenemos por qué pedir que se haga justicia con aquel que nos ofende, con aquel que nos hace daño, con aquel que es nuestro enemigo, porque tarde o temprano Jesús, Él va a venir a juzgar a todos y Él va a impartir la verdadera justicia. ¿Sí? Entonces esto nos debe caracterizar como santos de Dios, el saber que la venganza le pertenece a Él
Y debemos esperar que Él imparta su justicia a su tiempo. ¿Sí? Su fe, la fe del cristiano, la fe del santo de Dios debe siempre estar puesta en que un día todo será como debe ser. Y debe estar dispuesto a esperar pacientemente ese día. Esta es la fe y la paciencia de los santos. Él va a hacer justicia. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quieren ver que todas las cosas estén en su lugar? ¿Quieren ver que la justicia de Dios se lleve a cabo? ¿Quieren que todas las cosas sean como Dios manda que sean? Esperen en Dios. Hay mucha gente que está tratando de hacer que estas cosas se den por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos, por sus... No, Dios va a traer su justicia perfecta a su tiempo. Y si en realidad somos santos, si en realidad creemos en Dios, se lo vamos a dejar a Él. Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Dejémoslos entonces en sus manos. Y que cuando Él se manifieste, su justicia perfecta se manifieste. ¿Y sabe qué? No busque tanto la justicia de Dios para otros. Porque ¿qué tal si se arrepienten? ¿Qué tal si vienen a los pies de Cristo? Y luego Dios allá en el cielo los sienta juntitos el uno al otro. Y los dos tienen que estar levantando las manos al Señor en adoración. ¿Qué va a hacer entonces? Le va a decir a Dios: no, Señor, yo no sabía que iba a estar aquí conmigo, mejor... No, ¿verdad que no? Entonces déjeselo a Dios, que esa sea una de las características de su vida, el saber que un día Dios va a poner las cosas en su lugar y que Él va a hacer justicia perfecta. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te damos gracias por lo que hemos podido compartir, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de orar por nuestro hermano Eric. Te damos gracias, Dios, porque siempre que tus santos se reúnen para cantar a tu nombre, para estudiar tu palabra, ahí hay bendición, Señor. Te damos especialmente gracias por habernos permitido acercarnos a la mesa de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque una vez más lo hemos proclamado hasta que Él venga. Señor, te pedimos que al salir de este lugar también salgamos con gozo en nuestro corazón, alabanzas en nuestra boca, proclamando, Señor, esa venida que está tan cerca de tu Hijo Jesús. Sé con nosotros, Señor, bendice nuestras pláticas después del servicio, bendice la comunión de los santos allá afuera, Dios, y Padre, ayúdanos a ser agradecidos por tu bondad y tu misericordia y por tantas cosas buenas que nos das hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana.